siguiendo los hilos epidemiológicos de cada brote. Y eso es clave. Y eso lo tenemos, además, con una economía abierta y en funcionamiento. Con una característica que me parece importante destacar hoy. Cuando el 13 de marzo empezó la pandemia, enfocamos mucho a los grupos de mayor riesgo. Y está bien, mayores de 65, personal de salud, como algunos de los ejemplos. Pero estamos viendo que hay un corrimiento de los contagios, hay un corrimiento de los activos, de los casos activos, hacia personas de menor edad, que no necesariamente presentan riesgo de salud, o muchas veces ni siquiera síntomas, pero que sí generan la posibilidad de más contagios, con lo cual son una situación a atender especialmente. Uno tenía al principio de la pandemia que por cada positivo eran 6 o 7 de los contactos. Después pasamos a 10 o 12. Y hoy, por aumento de la movilidad, muchas veces la movilidad no bien entendida, bueno, el mayor número de contactos por caso positivo se está dando en estos días. Con lo cual se amplía la posibilidad de tener situaciones de riesgo. Por eso, particularmente en los jóvenes, y estoy hablando de personas quizá de 18 a 29 años, gurisas, muchachos, muchachas, jóvenes, tienen ellos, en el uso de la libertad responsable, trabajar, como dijo el presidente, en la convivencia solidaria, usando la libertad responsable y solidaria. Porque son clave y tienen un desafío histórico. Tienen un desafío histórico en tratar de minimizar lo posible los contactos. Cuanto minimicemos los contactos, nadie le está pidiendo inmovilidad, es minimizar los contactos. Si tenían 3 asados, capaz que 1. Si tenían reunión con determinada cantidad de muchachos y muchachas, compañeros, la mitad. Bueno, haciendo ese tipo de cosas es que nosotros vamos a minimizar enormemente la capacidad de aumentar los casos activos. A ver, esta situación que se está dando no se dio solo en Uruguay, pasó en Europa igual. Y llegaban a Europa la situación en la que está. Por eso tenemos que comparar y valorar lo que tenemos y cuidarlo, todos los días cuidarlo. Los muchachos y las muchachas, que son hoy el grupo donde se está teniendo quizás un nivel de contagio mucho mayor que el que tenía antes y muchas veces asintomático, tienen el desafío histórico de ayudar a controlar este proceso. Y nosotros tenemos la responsabilidad también de acompañarlos en ese proceso para que sean gran parte de los protagonistas del resultado y la pandemia controlada. Yo creo que el principal mensaje que tenemos que hacer hoy y decir hoy, más allá de lo que diga el ministro, el intendente electa, es: seguimos en la misma situación, un escaloncito más arriba, con los casos activos, con pandemia controlada, con economía abierta, con riesgos adelante, obviamente las fiestas, obviamente el verano, pero estamos todos comprometidos en Montevideo, estamos comprometidos con el resto de los departamentos, a hacerlo de la forma más segura, tener un verano seguro, con responsabilidad, con seguridad y sobre todo minimizando los riesgos. El coronavirus tiene consecuencias sanitarias, sin duda que las tiene. La máxima son los fallecidos. Ahí sí, la persona, la edad de riesgo incide mucho, y la comorbilidad también. Pero hay otra cantidad de consecuencias que son absolutamente involuntarias, pero ocurren, que es contagios, pérdida de trabajo, ir retrocediendo en temas que habíamos avanzado todos juntos. Así que el mensaje más importante de hoy es: la conducta de cada uno condiciona la salud de todos.
del lugar que se esté, cada uno es protagonista y es responsable del Uruguay de futuro. Y esto, como dijimos, y agradecerle a la Intendencia, para el Gobierno Nacional, para la Intendencia y para cualquier uruguayo, es causa nacional, absolutamente nacional. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, yo quiero agradecer la invitación a esta reunión que después de asumir presidiré. Quiero agradecer especialmente al secretario de Presidencia, al ministro de Salud Pública, al director del SINAE. Creo que fue una muy buena reunión en el entendido en que al concentrar más del 60% de la población del Uruguay, Montevideo y Canelones, sin lugar a dudas, en un ámbito de pandemia, Montevideo es quien corre los mayores riesgos. Esto es notorio, es un análisis muy evidente. Lo que estuvimos hablando fue la necesidad por parte de la Intendencia de Montevideo, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, de contar con un poco más de información que exceda las cantidades y la franja etaria. ¿Por qué? Porque necesitamos más información para afinar mejor la puntería. Afinar la puntería en la comunicación, pero también en la definición de protocolos, también en la definición de inspecciones. Por ejemplo, decir los jóvenes es muy genérico. Quizás tendríamos que pensar en las personas que van a determinadas fiestas. Entonces, esa clase de información, quiero agradecer públicamente que el ministro Salinas se ha comprometido a hacérnosla llegar semanalmente, o sea, saber dónde surgen los brotes, para saber por la positiva dónde afinar el control, pero también por la negativa dónde no están surgiendo los brotes. Y entonces continuar con los controles existentes. El ministro planteó una serie de preocupaciones diversas en las cuales la Intendencia ya viene trabajando, en particular en el tema buses. Tenemos un informe del Instituto Clemente Estable y una definición del equipo entrante de que vamos a continuar con un acuerdo de análisis del Instituto Clemente Estable sobre la incidencia de casos en el transporte de Montevideo, porque nos parece una garantía importante. Otro tema muy importante que planteó el ministro es el del carnaval. A ese respecto, hace ya unos días yo le había mandado una nota al ministro solicitándole el asesoramiento del Grupo Asesor Científico Honorario, el intendente actual también, porque entendemos que, aunque la competencia sea de la Intendencia, es una buena práctica tener el respaldo científico, ya sea de guías, de protocolos, y la casuística del carnaval la conoce la Intendencia. Entonces, creemos que tiene que haber un intercambio muy intenso con el grupo científico, donde nosotros les pongamos casos, porque no es solo un desfile o un tablado. Hay distintos casos que se dan porque el carnaval es una actividad muy importante y queremos tener, y nos han respondido que sí, el asesoramiento, el consejo, la guía, porque me parece también importante para la población saber cuál es el fundamento de las definiciones que se toman. Otro tema que entendemos, el grupo de asesoramiento científico honorario ha establecido que no se puede protocolizar una playa, porque como decía el secretario de Presidencia, una de las condiciones de borde que aumentan los riesgos es el verano. Bien, y se entiende que no se pueda protocolizar una playa. Quiero anunciar que las autoridades entrantes estamos trabajando en algún tipo de aplicación que permita, antes de ir a una playa, saber cuán poblada está y que cada persona pueda tomar la definición si va o no va, para acercar elementos. Hay una cantidad de observaciones que podríamos hacer, el tema de ferias vecinales, que es un tema que nos preocupa porque hay un artículo en el presupuesto que nos cede amablemente, podríamos decir, por parte del Poder Ejecutivo, todo el control, toda la responsabilidad sobre las ferias vecinales. Eso nos va a poner sobre la mesa una gran responsabilidad. Y lo que hemos acordado en general, por ejemplo, se aconseja el uso de más espacios públicos. El equipo de transición actual y entrante, o sea, de transición, está trabajando en la definición de más peatonales
en todo Montevideo, pero eso nos pone sobre la mesa también el problema de, a la hora de cortar calles, de tener inspectores de tránsito, no nos da con el personal que tenemos. Por lo tanto, vamos a necesitar una fuerte coordinación, por ejemplo, en este caso, con la Policía de Tránsito. Vamos a necesitar una transición muy intensa y controlada en el tema ferias. Bueno, al plantear estos intercambios, lo que hemos acordado y lo que he propuesto es que durante esta semana previa a nuestra asunción, nuestros equipos van a trabajar sobre esta lista que nos ha planteado el ministro y sobre temas nuestros que nosotros vamos a agregar, también observaciones y novedades a esta lista, y se la vamos a hacer llegar al ministro, al Poder Ejecutivo, sobre el jueves de la semana que viene, no antes, porque yo asumo el jueves, para poder tener de vuelta una reunión de este comité a la otra semana, de manera de acortar lo más posible los plazos, porque en esto no nos podemos dormir.